Hola, en el vídeo anterior introdujimos el concepto de grado y dimos algunas de sus propiedades, como el lema de darse la mano. Tanto el concepto como la propiedad vista son muy usuales y muy utilizadas y muy importantes dentro de la teoría de grafos. Vamos a ver ahora su aplicabilidad a situaciones reales, en concreto a los 4 ejemplos que introdujimos al principio de curso. El primero de ellos se trataba de un grupo de amigos que llegaba un grupo de chicos que llegaba a una carrera y les decían que tenían que formar un grupo para hacer un determinado proyecto. Había una serie de relaciones de amistad entre ellos que estaban reflejadas aquí y habíamos modelizado la situación pues de esa manera. Los vértices eran las personas, los niños, los chicos, y había una arista entre 2 de ellos si eran amigos. Esto daba lugar a este grafo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez modelizado el contexto, pues modelizar también la pregunta. ¿Cuántos amigos tienen Marta, Sergio? ¿Eso en qué se traduce dentro de la teoría de grafos? ¿En qué concepto? Bueno, pues teniendo en cuenta que sabemos que cada uno de los amigos se representa con un vértice y que entre U y V hay una arista si U es amigo de V, pues entonces si yo tengo U, lo que tendré que ver es cuántas aristas inciden en U. Eso significa cuál es el grado de U. Es decir, que la pregunta es que digamos cuál es el grado de cada uno de los vértices. Y con eso habremos recontestado a la pregunta que nos han hecho. Pues no tenemos más que contar. Y entonces tenemos pues, que Marta tiene 3 amigos, Sergio tiene 4, Lidia tiene 2 y así sucesivamente. Puede parecer que, tanto lío para al final terminar contando. Lo hemos contado aquí por comodidad, porque tenemos delante el grafo, pero podríamos haberlo hecho también de otra manera. ¿Se os ocurre cuál? Tened en cuenta que podemos representar el grafo o bien de forma gráfica o bien mediante matriz de adyacencia. Entonces, si hubiéramos tenido la matriz, en vez de contar las líneas, ¿qué podríamos haber hecho? Por ejemplo, en el caso de Marta, que era el vértice 1. Pues lo que podría haber hecho es ir a la línea 1 de la matriz y entonces mirar cuántos unos tiene la fila. Entonces, el número de unos de la fila es el número de amigos de 1, el número de amigos de Marta, que es lo mismo que decir el grado de V. Porque cada vez que yo ponía un 1 era porque 1, 2, 1, 3, 1, 4, si yo tenía un 1 es porque había una arista. O sea que contar los unos de las filas nos da el grado de cada uno de los elementos, de cada uno de los vértices. Por otra parte, lo de contar los unos de las filas se puede hacer vía programación. Y entonces daría lo mismo tratar con un grafo con estos poquitos vértices que con un grafo que tiene muchos vértices. Veamos otra pregunta dentro del mismo contexto. Ahora la profesora lo que quiere es hacer parejas dentro de este grupo y dice, voy a intentar mantener las relaciones, hacer parejas ya entre gente que ya era amiga antes de empezar aquí. Y entonces se le pregunta cuántas opciones tiene. Bueno, pues modelizamos como antes, el grafo es este, y entonces cada arista representa una pareja de amigos. Con lo cual, lo que me están pidiendo en realidad es número de amigos, es número de aristas. Número de aristas lo habíamos representado de esta manera, cardinal de E. ¿Qué relación tiene el número de aristas con los grados? Si os acordáis, el lema de darse la mano decía que la suma de los grados era 2 veces el número de aristas. Dice, vale, pues entonces esto nos proporciona una manera de contar las aristas si yo sé los grados o si yo conozco la matriz de adyacencia, que es lo mismo. Entonces, en este caso particular, yo tendría que el grado de Marta más el grado de Sergio más el grado de Francisco es 2 veces el número de aristas. Transformo esto en los números correspondientes, lo teníamos en la anterior transparencia, lo vuelvo para aquí y me sale 28. Con lo cual, obtenemos que el número de aristas es 14. ¿Qué le tenemos que contestar a la profesora? Pues que tendrá 14 opciones donde elegir a la hora de hacer parejas. 14 opciones porque lo que quiere es elegir una sola de estas parejas. Bien, veamos ahora el caso de los ordenadores. En este caso nos preguntamos cuántas clavijas de conexión se necesitan para conectar los ordenadores. Os recuerdo que la modelización que habíamos hecho era esta.
los ordenadores, U se conecta con V, se representaba con la arista UV, y esta es la representación gráfica. Teniendo en cuenta la modelización, si me dicen cuántas clavijas de conexión, en realidad, ¿qué es lo que quiero ver? Si yo tengo un vértice y le voy a conectar 3 cables, necesitaré 3 clavijas. Es decir, necesito saber cuántos cables inciden en el ordenador, en el vértice. Es decir, cuántas aristas inciden en el vértice, es decir, el grado. O sea que el grado de V es el número de ordenadores a los que está conectado V. Nos están pidiendo de 1 de 10, pues entonces hacemos lo mismo de antes. Los valores que son estos de aquí. Repito, los podemos contar aquí o podemos ir a la matriz de adyacencia y mirar los unos que hay en las diferentes filas. Imaginemos que ahora en vez de pedirme clavijas me piden cuántos cables necesito para montar la red de ordenadores. Tenemos ya la modelización, como hemos comentado antes. Si me están pidiendo cuántos cables, ¿qué es lo que me están pidiendo en realidad? Me están pidiendo las aristas. Bueno, pues es lo mismo que antes. Quiero calcular el número de aristas y entonces aplico el lema de darse la mano. Yo sé que la suma de todos los grados es igual a 2 veces el número de arista, sustituyo los grados por sus valores y despejo el número de aristas, me sale 14. O sea que necesitaré 14 cables para construir dicha red. El que haya salido el 14 ahora como antes es una pura casualidad del ejemplo, no tiene nada que ver. Bueno, pues entonces fijaros que los dos ejemplos practican las mismas situaciones. El lema de darse las manos es muy útil para contabilizar aristas. Esto vale para grafos no dirigidos. Los grafos dirigidos, en vez de hablar de grados, hablaremos de grados de entrada y de salida, y es parecido, pero no exactamente igual, y lo veremos en sesiones posteriores.